¿Cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no adorarte si aún, Señor, la tierra te obedece a ti? ¿Cómo no obedecer tu palabra, Señor? Si tú ordenaste todo, Señor. Si tú, Señor, ordenaste los cielos, la tierra, creaste todo con tu palabra, Señor. Y aún ellos, Señor, obedecieron lo que tú, Señor, les decías. ¿Cómo no, Señor, adorarte y obedecerte a ti, Señor? Padre, eres nuestro Dios. Te exaltamos a ti, Señor. Te damos gracias, amado Señor, amado Redentor, gracias. Porque tú eres maravilloso, Señor. Porque no alcanzan nuestras palabras para expresar, Señor, nuestro agradecimiento hacia ti. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Oh sí, Señor, te adoramos a ti. Hola, ¿aló? Padre, gracias por esta mañana, Señor, gracias por este tiempo precioso que hemos vivido, especialmente el tiempo que hemos tenido en esta madrugada para estar en intimidad contigo. Es un tiempo que es irreemplazable contigo, Señor, en mi vida. Nada ni nadie te reemplaza. El afán y la ansiedad se han ido, Señor. Ahora permaneces tú, Señor. Lo más importante en nuestra vida. Lo único importante, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que vamos a tener. Que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, nos revele, nos hable, nos exhorte, nos dirija y nos hable tu palabra, la palabra secreta, la palabra segura, la palabra profética más segura, que es tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Podemos sentarnos? Buenos días para todos. Mejor, buen día para todos. Se me sale todavía el buenos días, hombre. Es buen día porque no somos sino de un solo día. No vivimos sino hoy. Ayer se fue. Por eso los que viven del recuerdo del pasado viven amargados, porque el pasado nos acusa. El mañana no existe, el mañana es hoy. Entonces somos personas de un solo día. Un solo día, hoy nomás. Cuando hoy vivimos, cuando ya estamos conscientes de que somos personas de un solo día, el reino es la gloria, es el Edén. Es algo maravilloso. Hoy vamos a tomar un tema que se inicia en este mes. Gracias. Este mes, terminamos el mes pasado con un tema y ahora este mes tenemos hijos bajo la obediencia del Padre. Y hoy yo le he colocado hijos bajo la autoridad y la obediencia. Porque no pueden ir separados, la autoridad y la obediencia no pueden ir separados. Hijos bajo la autoridad y la obediencia del Padre. Vamos a mirar algunos conceptos generales sobre autoridad. Yo no vengo a predicar, yo no vengo a que se emocionen, ni que lloren, ni nada de eso. Yo voy a darles hoy una enseñanza. Como me gusta siempre es enseñar. A mí no me gusta ya las lágrimas y la manipulación y todo eso ya pasó. Lo hice muchos años.
Los que me conocen saben. Pero hoy me gusta es enseñar la palabra. Aquí voy a estar como un maestro de la palabra, un maestro apostólico. Porque son los oficios ministeriales, ¿no? No existen 5 ministerios, existen oficios ministeriales. Hoy voy a fungir como un maestro apostólico, de pronto como profeta apostólico también, porque estoy enseñando la palabra. ¿Y por qué no como pastor apostólico? Porque estoy pendiente de las ovejas. ¿Y por qué no como profeta apostólico? Porque estoy trayendo la voz de Dios. ¿Y por qué no como apóstol apostólico? Porque estoy dando fundamento a la iglesia. Entonces son conceptos que ya conocemos ustedes. Recuerden lo que dijo Pedro, ¿no? Por eso no dejaré de recordarles siempre estas verdades. Aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Vamos a hablar de la verdad presente. Hoy, la verdad de hoy, no de ayer ni de mañana. Pero es que usted nos enseñó atrás, sí, atrás, fue ayer. Yo enseñé ayer cosas. Y si me pongo a recordarlas, me acusan, me entristecen. Si miro lo de mañana, me estresa, que no sé qué venga mañana. Hoy nomás, punto. Hijos bajo la obediencia, hijos bajo la autoridad y la obediencia del Padre. Vamos a mirar algunos conceptos generales sobre lo que es la autoridad. Un concepto que está totalmente devaluado hoy. Y vamos a mirar las distintas clases de autoridad. Pensamos que no hay sino una sola autoridad, la autoridad del apóstol, del pastor. Hay distintas clases de autoridad. Por eso es una enseñanza, no es una predicación. ¿Existe la autoridad espiritual? Sí, existe. ¿Existe la autoridad moral? Claro que sí. ¿Existe la autoridad civil? Lógico. Existe autoridad en toda la creación. Todos tenemos la misma autoridad. Todos tenemos la misma autoridad. En el reino no existen jerarquías, pero sí existe autoridad. Por eso cuando yo me voy contra alguno de ustedes, me estoy yendo contra la autoridad suya. Y cuando alguien se viene contra mí, entonces se viene contra la autoridad mía. No que sea apóstol, ni pastor, ni nada, no. Es que todos tenemos la misma autoridad. Y hoy vamos a mirar que hasta los animales. Todo fue creado por autoridad. Leyes químicas, sobre la ley de la gravedad, todo eso tiene autoridad, todo, absolutamente todo fue creado con y bajo autoridad. Todo. No caemos en cuenta. Este es un tema que estoy comenzando a digerir. Para mí ha sido esto nuevo. Estoy comenzándolo a digerir, de modo que tomen nota, me corrigen, por favor. No me pongo bravo como antes. Ahora ya no me pongo bravo por nada. Me corrigen. Es un tema que estoy comenzando a digerir. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué será primero, la autoridad o la obediencia? Y vamos a mirar. Quien no obedece, no conoce la autoridad. El que no obedece no conoce la autoridad. ¿Sí? Pero hay muchos que ejercen autoridad y no obedecen. Esos son los tiranos, ¿no? Los que ejercen la autoridad pero no quieren obedecer. Esos son los tiranos. Y otros que obedecen sin conocer la autoridad. Esos son los borregos. Donde va Vicente, donde va la gente, va Vicente. Son los borregos. Únicamente los que obedecen sin conocer la autoridad. Eso se da mucho en la dictadura. Y en las empresas donde el jefe es tirano. Y hay otros que son borregos. En todas partes. Hay borregos y hay tiranos. En todas partes. Yo he fungido como borrego y he fungido como tirano. Pero bueno, vamos a mirarnos para ayudarnos, ¿no? Para ayudarnos. Y esto sucede en el reino, ¿no?
También sucede en el reino, no solamente en las empresas particulares, porque esta autoridad, estoy hablando de autoridad general. Todo fue creado con autoridad. Una empresa es de Dios, todas las empresas son de Dios. Todas las empresas son del reino. Y en todas las empresas hay autoridad y en muchas hay tiranía. Hoy la autoridad está puesta de cabeza, hoy, nosotros lo vemos hoy. ¿Sí? Existe mucho temor con esa palabra autoridad. Cuando habla autoridad, la gente, ¿sí? Porque tiene imágenes de opresión, tiene imágenes de agresividad, de abuso. Sin embargo, la vida en todo el universo y en todo el planeta Tierra no puede funcionar sin autoridad. Nada absolutamente se puede mover sin autoridad. Existen muchos beneficios y oportunidades que se encuentran conectadas a la autoridad. Hoy vamos a entender que la autoridad es una bendición. Los que le tienen miedo a la autoridad, hoy tiene que desaparecerles eso. Por lo menos, no porque yo lo diga, sino porque el Espíritu los va a convencer. La gente piensa que la autoridad es dictadura, es poder. Vamos a mirar lo que es el poder y la autoridad ahora. Es el más grave, uno de los más graves problemas de hoy es que no se respeta la autoridad. Hoy en la falta de respeto de la autoridad podemos ver cómo apedrean a la policía, insultan y hasta asesinan a la policía, soldados. La autoridad hoy no sirve para nada. En un país donde no haya autoridad, no funciona, no puede funcionar. Donde no haya autoridad. Se encuentra, compañero, una profunda diferencia, de un total rechazo a la autoridad. Por la televisión vemos cómo a esos policías los insultan, les dan garrotes, les echan piedra, los queman, los asesinan. No hay autoridad, absolutamente nada prospera. La gente tiene pérdidas fundamentales. La autoridad, por eso, por lo que vemos, la autoridad no existe. Ellos no son conscientes de los beneficios personales, del valor que la autoridad puede traer a las instituciones sociales, incluyendo a las comunidades cristianas, incluyendo acá, bueno, aquí no, en otras partes. A las naciones, muchas veces la autoridad se ha convertido en un enemigo muy odiado que representa las cadenas y ámbitos de la esclavitud y de la opresión. De esa manera, este concepto se ve como algo ferozmente negativo. Unos le tienen miedo, pavor a la autoridad y otros la odian. Otros la quieren, pero sobornada. ¿Quieren sobornar a la autoridad? Con otra, con dádiva, con ofrenda. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Que muy poca gente llega a confiar en la autoridad, la desprecian, y aún en el reino de Dios es lo más grave. Que se haga afuera, no es que no sea grave, pero es peor dentro del reino. Por eso, el tema de hoy, los hijos bajo la autoridad y la obediencia del Padre, nosotros, no diga nosotros, diga conmigo, nosotros no somos así. Nosotros respetamos la autoridad. Y la autoridad nos respeta a nosotros.
Es de la misma manera. Y afuera también. Pero nosotros estamos acá en el reino. Hablemos del reino. Hablemos del Edén. Solo pacífico y productivo reino. No queremos que la autoridad nos controle. La autoridad es para controlar. Por eso cuando decimos Dios no tiene control sobre las personas, Dios no tiene control sobre nadie. Dios no controla a nadie, el controlador se llama Satanás. Dios no tiene control, Él tiene autoridad sobre todo, pero no control. Es diferente. De la gente hay una rebeldía pasiva. Eso tiene que salir. La rebeldía pasiva no debe existir en el reino. Está hablando del reino. Por dentro dicen, yo lo hago, pero no quiero. Pero lo hago, no lo haga. Aclare primero. Claro que ha habido muchas comunidades que han abusado mucho de esto. Pastores, apóstoles que han abusado de esto. Yo abusé mucho de esto mucho tiempo, con mi familia, con la iglesia. Pero bueno, sabemos que ya Dios nos perdonó porque eso hace parte del pasado. Veamos hoy. Esto es para hoy. Si queremos que nuestras vidas sean estables, ordenadas y muy fructíferas, tenemos que obedecer, estar sujetos, obedecer, ¿sí? Y ejercer autoridad. Hay que ejercer autoridad. Vamos a mirar el primer acto de desobediencia que hay en la Biblia sobre este tema de la autoridad. Primer acto. Vamos a... esto sucedió antes de la fundación del mundo. Esto sucedió, recuerden que en Génesis 1.1 comienza la fundación del mundo. Génesis 1.1. Esto sucedió en Génesis 1.0, o sea, en la eternidad pasada. Isaías 12:14. Aquí fue la rebelión de Lucifer, Lucero, el ángel más hermoso que ha sido creado, que se rebeló contra la autoridad de Dios. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que habilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Cuando dice semejante al Altísimo, hay una palabra que se llama igual o igualado. ¿Sí? Satanás fue un igualado. Semejante. ¿Sí? Al Altísimo. En el reino, en la creación, al principio, los grandes beneficios que produce la autoridad son inimaginables. Ya estamos hablando del primer caso. Pero solo se logra con una autoridad establecida y consistente. Es decir, una legítima autoridad tiene que ser establecida. Yo no me puedo apropiar autoridad. Así es en el reino de Dios, en el jardín del Edén. ¿Por qué que el jardín del Edén es el reino? Es el reino. En el jardín del Edén, en el paraíso, autoridad y obediencia. Dios en su soberana autoridad le dijo a Adán, vamos a Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, ojo. Todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y aquí hay 3 clases de árboles, no 3 árboles, 3 clases de árboles. Dice, también el árbol de la vida en medio del huerto, que es el segundo.
Y el tercero es el árbol de la ciencia del bien y del mal. El primer árbol es el árbol delicioso a la vista. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El árbol delicioso a la vista es para alimentar el cuerpo. Es el desayuno que nos pegamos ahora. Esa es la famosa manzana que Eva se comió, que Adán se la comió. ¿Cómo fue la cosa? No sé. ¿Sí? Ese es el árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. El árbol de la vida es el árbol que alimenta el espíritu. El árbol de la vida es Cristo, porque es el que da vida. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal es el árbol que representa la muerte, Satanás. El conocimiento del bien y del mal, porque es que bueno, ahorita les explico una parte que no me quiero adelantar. Bueno, voy a dejar, sé que me olvida. El que hace el bien y el mal sin Cristo es exactamente lo mismo. Es maldad. El que hace el bien y el mal sin Cristo es lo mismo. Porque el que hace el bien, pues tiene a Cristo. El problema es que hace el mal sin Cristo. Es decir, el problema es cuando se hacen las cosas sin Cristo, por buenas que sean. Es un pecado. Y hay mucha gente con muy buenas intenciones haciendo obras buenas sin Cristo. Los políticos hacen obras espectaculares sin Cristo. ¿Ustedes saben por qué? Ese es un ejemplo. Que la gente que hace obras buenas sin Cristo es por algo diferente a la autoridad de Dios. O sea, el primer árbol delicioso a la vista y bueno para comer es el que alimenta el cuerpo. Bueno, pero si Adán estuvo colocado en un jardín del Edén, estuvo en el reino, ¿por qué tenía que trabajar para comer? Adán no trabajaba para comer. Dios lo puso a comer, era por placer. Por eso se llama Edén. La palabra Edén significa placer. Significa placer. Entonces, Adán no comía por necesidad, comía era por placer. El árbol de la vida representa a Cristo en forma de alimento. El árbol de la vida representa a Cristo en forma de alimento. Y esa es la cena del Señor. Yo me estoy adelantando, estoy dando unos tipsitos que son muy interesantes, que tal vez ya ustedes los conocen, pero no dejaré de recordarles hasta que sean confirmados en la verdad presente. ¿Sí? Aquí estamos comiendo a Cristo. Estamos hablando, cuando ustedes se reúnen a hablar de Cristo, están comiendo a Cristo. Y cada vez que llega esa revelación o llega algo nuevo a nuestra vida que sentimos, ¿cuántos han sentido gozo cuando llega algo nuevo a nosotros? ¡Wow! Esto está así. Ese gozo que siente anima el espíritu. Eso se llama el vino. Esa es la cena del Señor. Es comer el pan y beber el vino. Aquí estamos comiendo el pan y bebiendo el vino. Aquí estamos tomando la verdadera cena del Señor. No un pedacito de pan con un poquito de jugo por ahí de guayaba o lo que sea. Eso es una locura. Es una locura, es una herejía. Eso es herejía. Se practica en casi todas las iglesias. Lo hicimos nosotros más de 20 y pico de años. Es una herejía. ¿Sí? Entonces, dice, el árbol de la vida representa a Cristo en forma de alimento. El árbol del conocimiento del bien y del mal representa todo lo que se opone a Cristo. Es decir, todo lo que se opone a Cristo es el anticristo. Es el anticristo. Pensamos que el anticristo es una persona que va a estar allá en Roma, el Papa, o pensamos que va a ser ahora Donald Trump, o que no. No. El anticristo está funcionando ya. Porque el anticristo es todo lo que se opone a Cristo. Y hoy vemos todo lo que se opone a Cristo. Vemos cómo en las constituciones de los países están sacando a Dios. Eso se llama anticristo. Ese es el sistema, anticristo. Ese es el que representa a Satanás, el anticristo. La fuente de la muerte para el hombre. Es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque Adán no tenía por qué conocer el bien y el mal. Adán lo único que tenía era que obedecer, punto. Porque el bien y el mal lo manejaba el Señor. Dios quería una dependencia total, sin manipulación, sin manipulación. Él no quería que el hombre fuera creado para ser manipulado. Le dijo a Adán,
De todos los árboles del huerto podrás comer. Él tenía ya 3 árboles del huerto. 3 clases, no 3 árboles. 3 clases. Eran millones de árboles. Pero dentro de esos millones habían 3 clases. Dice, usted puede comer del árbol para alimentar el cuerpo. Puede comer del árbol para alimentar el espíritu. Y puede comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Tiene libertad Adán. Escoja, coma. Pero, si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirás. No le dijo que caerá. La caída de Adán, eso es falso. Murió, Adán murió. Espiritualmente murió. Y si la muerte. Entonces le dio libertad. Libertad es, Adán escoja de cualquiera de los 3. Eso es libertad. Pero Adán usó esa libertad cuando le dijo, pero si come de este, morirá. Entonces Adán usó la libertad como libertinaje e hizo lo que a él se le dio la gana, no que el Señor le dijo. Esa es la diferencia entre libertad y libertinaje, ¿no es cierto? Ese es el primer mandamiento. Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. De todo, libertad. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ok, tienes libertad. Pero, ¿por qué? Porque el día que él comieres ciertamente morirás. No dijo que caería, morirás. Y Adán utilizó esa libertad en libertinaje y murió. Porque hizo lo que se le dio la gana. Y ese es el motivo por el cual la catástrofe, el tsunami más grande que existe en toda la humanidad fue la muerte de Adán. La muerte. Este es el primer mandamiento de Dios para el hombre y se relaciona con lo que éste come. Porque comer es cuestión de vida o de muerte. Este mandamiento indica primero, vamos a mirar, primero la grandeza de Dios. Este mandamiento que acabamos de ver indica la grandeza de Dios. Al crear al hombre con libertad para que escogiera voluntariamente y no por la fuerza. Dios no manipula a nadie. Aquí a nadie usted les obligó a que viniera. Vinieron por gozo, por alegría. Voluntariamente. Y Dios reconoce al ser humano como responsable de sus actos. Aquí a nadie se le obliga, por ejemplo, que traiga dinero, a nadie. Que sabe que tiene que traer, lo trae. ¿Por qué? Porque sabe que, ¿por qué sabe que tiene que traer? Porque es una ley, un mandamiento que dice que el que siembra, cosecha. Y el que siembra escasamente, cosecha escasamente. Y el que siembra generosamente, cosecha generosamente. Pero eso es netamente voluntario. Eso de que usted, si usted no trae dinero acá, se va a estrellar, se enferma. Eso es manipulación. Eso es pura religión evangélica. Es pura religión evangélica. ¿Qué significa? Bueno, segundo, primero, la grandeza de Dios. Segundo, el amor de Dios por el hombre. Y tercero, eso es lo que significa la autoridad. Tercero, el deseo de Dios de que el hombre comiese el árbol de la vida para recibir en su ser a Dios como vida. El árbol de la vida da vida. El árbol del conocimiento del bien y del mal da muerte. Y Dios quería que el hombre tuviera vida en abundancia. ¿Y qué significa la autoridad? ¿Qué significa? La autoridad es un asunto personal. ¿Sabe quién es la autoridad? Vamos a mirarlo ahora. La autoridad es un asunto personal y la verdadera autoridad está dentro de nosotros. La autoridad debe ser revelada. Aquí nadie le va a revelar a usted eso. El Espíritu Santo lo va a revelar si tiene intimidad con Él, si usted le pide que le revele, si usted lo desea. Si no, tranquilo, no se preocupe que esto es para el que quiera. Pero hay que seguir voluntariamente a Él. Aquí no hay obligaciones de nada. Aquí lo único obligatorio es no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, que es el árbol del pecado, el de Satanás. Es lo único. La autoridad no es algo, la autoridad es alguien, la autoridad es Cristo, que está dentro de nosotros. Esa es la autoridad, es Cristo.
Por eso es el título de esta enseñanza. Los hijos bajo la autoridad y la obediencia del Padre, que es el lema de todo el mes de noviembre. Van a estar oyendo de esto. Ahora, definamos qué no es autoridad, para poder entender un poquito más qué es autoridad. ¿Qué no es autoridad? La autoridad no significa tener poder o control sobre otros. Anteriormente hasta le consultaban a uno con cuál de las 3 novias le convenía casarse, ¿no es cierto? Control. Voy a viajar, ¿será que me conviene? El profeta decía, no, no le conviene, el bus se va a estrellar. Y como él creía, se estrellaba. Lo que uno cree lo que sucede. No. Oye, el profeta no es para dar dirección, el profeta es para exhortar, consolar y edificar, no más. No para direccionar. En el reino, el profeta, el verdadero profeta, me confirma lo que Dios ya me dijo a mí. Cuando se le acerca un profeta, usted dice, el Señor me dijo que vas para la China. Pero a mí no me ha dicho nada. Al primero que le hable es a usted. Y después viene un profeta y se lo confirma, si es cierto, si es un buen profeta, si es un verdadero profeta. De resto, manipulación, engaño. Entonces, primero, que la autoridad no significa tener poder o control sobre otros. La autoridad no es algo que se recibe con un título. Anteriormente, ¿no? ¿Se acuerdan? Líder, supervisor, pastor de distrito, pastor de área, pastor general, apóstol, gerente, director, ejecutivo, presidente. Eso no da autoridad. Eso no da autoridad. La autoridad personal se encuentra inherente dentro de cada ser humano, ya sea que esté a cargo o como la persona que está recibiendo órdenes. La autoridad también está en toda la creación, es algo natural, no tiene que trabajarse. Y tampoco es algo que pueda ser otorgada a alguien, solo puede ser impartida y desarrollada la autoridad. La autoridad personal puede ser definida como los dones intrínsecos que una persona o una cosa posee, a fin de poder llegar a realizar el propósito para el cual esa persona o esa cosa fue creada en la tierra. ¿Acaso usted ha podido desarrollar su autoridad personal? No sé, cada cual pregunte. Vamos a mirar 4 principios fundamentales para conocer, vamos a mirar 4 principios fundamentales para poder entender la autoridad. El primer principio para entender la autoridad es el principio del autor. El autor. Dios es el autor de toda autoridad, de toda. Romanos 13, 1 y 2 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. A las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Está hablando de autoridades civiles. Está hablando de autoridades civiles. No se someta a la policía. Aquí lo vamos a mirar ahorita. Dios es la fuente de toda autoridad. Aún las autoridades civiles se someten mutuamente. Lo que pasa es que el general abusa del coronel. Pero si el general quiere tener autoridad sobre el coronel, se tiene que someter al coronel. Y si el coronel tiene que tener autoridad sobre el general, se tiene que someter al general. Porque Dios es la fuente de toda autoridad. Efesios 5, 21, 33 al 33 dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Oiga, unos a otros. ¿Qué significa eso, Dios mío? Esto es lo más tremendo. Que si yo quiero tener autoridad sobre ustedes, tengo que estar sometido a ustedes. ¿Y qué es lo que sucede hoy en las comunidades?
dictaduras. Y si ustedes quieren tener autoridad sobre Jesús Tovar, aunque sea apóstol, aunque sea general, aunque sea lo que sea, tiene que someterse a Jesús Tovar. Y yo estar sometidos a ustedes. De resto no podemos ejercer autoridad. Mira que lo dice, sométase unos a otros en el temor de Dios. Y ahora habla del hogar. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su propio cuerpo y Él es su Salvador. ¿Sabe cuándo Cristo se sometió a la iglesia? Cuando dijo, yo no he venido a que me sirvan, sino a servir. Ahí se ganó la autoridad del universo. Nos dio el ejemplo de autoridad, de sometimiento. ¿Que Dios se someta a mí? Sí. Ese es el ejemplo que Él me da. Ese es el ejemplo que Él me da. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, ahora viene la otra. A maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, a Él mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de sus cuerpos, de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, más digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido, la mujer sometida al marido, pero el marido sometido a la mujer. De resto, cuando vienen a hablar con uno, que es que mi marido, que es que borracho, que no sé qué, que sí sé cuándo, que tal cosa, que él siempre, la mujer echándole la culpa al marido. Y después le toca al marido, y el marido siempre echándole la culpa a la mujer. Y resulta que los dos, ninguno ha crucificado su carne. Como dice Pablo, nosotros tenemos que vivir crucificados. Hay que crucificar la carne. No le echemos la culpa a Satanás, a espíritu de divorcio. No, eso no es de Satanás. Eso es de la carne. Hay 3 enemigos, a mí me enseñaron eso, 3 enemigos. El mundo, la carne y el diablo. A mí me enseñaron eso. Creo que me lo enseñaron en la religión católica. Los enemigos de Dios, dice. El mundo, la carne y el diablo. Para nosotros ya no funciona el mundo porque dice el Señor, nosotros no somos de este mundo. El mundo lo creó, el mundo lo creó el hombre, la tierra la creó Dios. Nosotros no somos de este mundo, Jesús lo dijo, estos no son de este mundo, viven en el mundo pero no son de este mundo. El mundo no tiene poder contra nosotros. Satanás tampoco, porque Satanás en la cruz, cuando Jesús murió, le quitó los dientes a Satanás. Satanás quedó anulado. De modo que ni el mundo ni Satanás tienen poder sobre nosotros. Entonces no queda sino la carne. Entonces todo lo que nos sucede, hermano, olvídense. Anteriormente le echábamos la culpa al diablo cuando estaba afuera, salíamos que el diablo estaba llorando, que no sé qué, yo decía eso, ¿no? El diablo no tiene nada. El mundo no puede contra nosotros. Todo lo que sucede en su vida es cuestión de la carne. Búsquela por donde quiera. Es cuestión de la carne. Esto significa que todos somos iguales ante Dios. Como en el Edén, todos tenemos autoridad delegada de parte de Dios. Tanto la autoridad espiritual como la autoridad moral, la autoridad civil, viene de parte de Dios.
Toda autoridad viene de parte de Dios. ¿Sí? En una ocasión yo estaba en la iglesia del apóstol Ballesteri en Córdoba, Argentina. Llegó una diputada de ahí, yo contaba esto en varias partes. Llegó una diputada y levantó la mano, estaba llena la conferencia, una ELA, Escuela de Liderazgo de Avanzada. Yo fui 8 veces allá. Y en una de esas escuelas se levantó la diputada, levantó la mano, le dijo: apóstol, lo invito a una conferencia sobre principios y valores. El apóstol le contestó: diputada, le agradezco su invitación, pero nosotros los hijos de Dios no funcionamos sobre principios y valores. Nosotros funcionamos sobre la naturaleza divina, porque tenemos la naturaleza de Dios. No entiendo, apóstol, ¿cómo es? ¿Cómo así? Principios y valores. ¿Qué es lo que le enseñamos a los niños en la casa? Principios y valores. Ojo, hijo. Si ese niño, si usted se roba algo, cuidado porque le pegan. Lo sacan del colegio. Si usted dice una mala palabra, mi Dios lo castiga. Principios de valores está en, ojo, no mate, porque si mata lo meten a la cárcel. No adultere, porque tira el matrimonio. Esos son principios y valores. Jesús le decía, Jesús estaba predicando aquí estaban los fariseos y aquí estaban los gentiles. Estaban los religiosos fariseos, aquí estaban los gentiles impíos. Y les dice: oíste que fue dicho a los antiguos, a ustedes, no cometerás adulterio. Fue dicho para ustedes. Pero yo os digo a ustedes que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Estos son principios de valores. Esto es naturaleza divina. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, porque si ustedes matan, los matan. Mire, muértelo, entiérrelo, coma del muerto, pero no se debe pillar porque lo matan. Pero yo le digo a ustedes: no matarás. No matarás. No se podrá ni siquiera, me ha dicho, aquí le dice no matarás, aquí le dice no te enojarás con tu hermano. Oíste que fue dicho a antiguos: no matarás. Si matan, lo matan. Entiérralo y que no se encuentra. Pero yo te digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya lo mató. Esto es naturaleza divina. Esto es, ojo, no cometerás adulterio. Ojo, porque tu mujer te pilla. Aquí es, ni siquiera piense una mujer para codiciarla. Eso es diferente. Eso es naturaleza divina. Estos son principios y valores. ¿Qué valores es que están enseñándole a sus hijos? ¿Están enseñándole que si se roba un lápiz, lo botan del colegio? ¿O le están enseñando que si le roba un lápiz, ofende a Dios? En el reino de Dios existe la autoridad espiritual. Lo que no existe son jerarquías. Autoridad sí existe, no jerarquías. Quiere decir que cada uno de ustedes tiene una autoridad, pero ninguno es superior al otro. Hay autoridades representativas. Por eso sabemos que aquí hay un pastor. Sí, que hay un pastor. Es una autoridad representativa. Pero el pastor sabe que para poder tener autoridad sobre nosotros tiene que servir a la iglesia, a la comunidad. Es una autoridad compartida. Romanos 13, 4 al 7 dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace... Uy, esto se corre. Yo vi que estaba temblando. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Hágalo bueno. Hágalo bueno. Y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para su bien. Pero si haces lo malo, teme,
porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Para eso fueron establecidas las autoridades civiles. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al tributo, tributo, al que impuestos, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Jesús, es que Jesús la vida de Jesús es lo más impresionante. Ese libro de Jesús ejecutivo es algo que lo debe tener todo empresario. Jesús vivía en una aldeíta. Le ayudaba al papá que era carpintero. Y dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Y cuando comienza el rum de que Jesús ya a los 33 años estaba haciendo milagros y toda esa cosa, a los 30 ya, 33. Entonces los vecinos le decían, ¿cómo? ¿Ese? Sí, el hijo del carpintero. ¿Qué milagros puede hacer? ¿Qué es de saber eso de Dios? No, y dijo que era Dios. ¿Sí? Los vecinos, ¿no? La familia de Jesús, los hermanos de Jesús andaban detrás de Jesús para matarlo. Ustedes verán bien la Biblia, ¿verdad? Y andaban con María. Y lo mandaron allá donde mataban los profetas para que lo mataran. Y María consentía en eso. Y cuando Jesús se dirige a sus discípulos, Maestro, ¿y por qué no? ¿Por qué dicen ellos? ¿Por qué no vaya a Nazaret? ¿Por qué no vaya a Belén a hacer milagros y todo eso? ¿Por qué? Porque no puede haber, no suceden milagros donde no hay honra. Donde no honran la autoridad, a Jesús no lo honraban ahí, lo despreciaban porque era el hijo del carpintero. ¿Qué milagros podía hacer? Nadie puede hacer si no hay honra. Y la honra piensa que es dinero. No, la honra es otra cosa. Lo que decían, lo deshonraban diciéndole que era el hijo del carpintero. ¿Qué milagros podía hacer Jesús? No suceden milagros. Al que honra, honra. Al que hay que honra, hay que honrarlo. Sin embargo, las autoridades civiles son colocadas para ayudar a hacer el bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Podemos observar que la autoridad, la que sea, está dirigida a no tener temor, sino que la autoridad es una gran bendición cuando se nos revela el autor de la autoridad. Por eso el primer tema para que se revele la autoridad es entender quién es el autor de la autoridad. Esto nos lleva al segundo principio, que es el principio de la autorización. El primer principio. El principio del autor de la autoridad. Segundo, el principio de la autorización. Este es muy importante. Todos estos principios son muy claves para los que están tomando nota. El principio de la autorización. No solo tiene autoridad personal dentro de usted, usted tiene el permiso y el derecho de realizarlo en el mundo, no importa cuáles hayan sido sus experiencias pasadas. Usted tiene la autorización para comenzar y realizar el propósito de su vida. Y somos hijos de autoridad y la obediencia del Padre, es decir, yo debo tener una autoridad siempre reconocida. Me la tienen que reconocer, pero no porque yo diga que me la reconozcan, sino porque la gente, el Espíritu le muestra a la gente. Ese es el jefe, ese es el líder. El principio de la autenticidad, el tercer principio es el principio de la autenticidad. No podemos ser verdaderamente auténticos hasta que manifestemos nuestra autoridad inherente. Solo ejerciendo esa autoridad podemos desarrollar la autenticidad de nosotros mismos. Verdaderamente auténticos, transparentes, mis hermanos.
no hipócritas. La autenticidad de la autoridad tiene que ser algo transparente. La autoridad tiene que sacar todo as en la manga. Tiene que sacar todo aquello que habla así, pero no, pero yo lo vi, pero no, es que me contaron, no, pero... Y el cuarto principio es el principio de la autoridad. Todo ha sido diseñado para realizar su propósito. Todo, absolutamente todo. Por lo tanto, estamos autorizados para ejercer la autoridad delegada y cumplir el propósito de Dios en la creación. Todo ha sido diseñado para realizar su propósito. Y debemos someternos a alguien para poder funcionar en orden, poder crecer, prosperar y tener éxito. Siempre tenemos, cuando yo hablo con alguien y ese alguien me escucha, él está sometido a mi autoridad. Cuando ese alguien me pide algo y yo lo concedo, yo le estoy sometido a la autoridad de él. Cuando Dios nos concede algo a nosotros, es increíble esto. Digiéranlo, ayúdenme. En su intimidad con Dios y me cuentan que Dios se me somete a mí. Sí. Dios se me somete a mí. Sí, yo estoy sometido a Él. Mírenlo por todas partes. Mire a alguien que tenga autoridad en el gobierno, que reniegue de Dios, que todo eso. ¿Cómo le va? Porque irse contra la autoridad de Dios es lo más tremendo. Irse contra la autoridad de Dios. La autoridad es personal, pero no es exclusiva. No es que yo solamente que tengo, el apóstol es el que... No. La autoridad es lo principal, pero no es exclusiva. Es un grave error tratar de trabajar solos, porque pensando que solamente yo lo puedo hacer, que solamente a mí me ha dado la autoridad. Les quiero decir algo. Esto es para trabajar como cuerpo. Todos ustedes tienen para dar, para enseñar, para aportar. Todos. La autoridad es personal, pero no es exclusiva. Es un grave error tratar de trabajar solos. Es el cuerpo de Cristo trabajando. Esa autoridad personal es inherente. Ha sido diseñada por su autor para operar en todas las personas para el beneficio de ellos también. Debido a que somos seres sociales, que estamos en la sociedad, en la familia, en el gobierno, en la iglesia, en el mundo de los negocios, nos interrelacionamos de la autoridad y la autoridad trabaja de tal manera que necesitamos de la autoridad los unos de los otros para poder realizar nuestros sueños. Necesitamos la autoridad. La empresa necesita la autoridad del celador, del que lava el baño. La iglesia necesita la autoridad del que recibe en la puerta. Yo necesito la autoridad de ustedes. Todos ustedes tienen mucho para dar, pero tienen mucho para recibir. Esto es el principio vital de la autoridad. Ojo, cópienlo. Todo y todos dependen de algo o de alguien. Todo y todos dependen de algo o de alguien y deben someterse a algo o a alguien a fin de poder funcionar, crecer, prosperar y tener éxito. Todo esto para poder realizar nuestros sueños. Por eso hay mucha gente que no quiere someterse a nada. Quieren que les obedezcan a ellos, pero ellos son los primeros que tienen que obedecer, porque el que no obedece no conoce qué es el principio de autoridad. Vuelvo y repito, todo y todos dependen de algo o de alguien y deben someterse a algo o a alguien más a fin de poder funcionar, crecer, prosperar y tener éxito.
Este principio fue establecido cuando el mundo fue creado. Nada de lo que Dios ha creado puede existir si no tiene sumisión a algún tipo de autoridad. Debido a que la autoridad por naturaleza involucra dependencia e interdependencia. Es la primera manifestación. Dependencia e interdependencia. Cuando dijo Jesús, le dijo Pilato, le dijo, conoce la verdad y la verdad os hará libre. Conoce la verdad. Y eso le dice por muchas partes. Y la verdad los hará libre. ¿Y quién es la verdad? Dijo, yo soy la verdad. Conóceme a mí y serán libres. Pablo lo decía, soy esclavo de Cristo, por eso soy libre. Antes era esclavo de la religión. Perseguía a los cristianos. ¿Por qué? Porque no entendía que lo que era la cabeza, Jesús es la cabeza, Cristo es la cabeza, no entendía lo que era la cabeza. Y cuando uno no entiende qué es la cabeza, se convierte en un perseguidor del cuerpo. Este es el cuerpo. El cuerpo no es de bodega. Vamos para la iglesia. No, hermano, olvídese. Nosotros somos la iglesia. Vamos para la bodega. Pero nosotros somos el cuerpo. Colosenses 1, 16 y 17 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por eso es que Cristo es todo. Si ustedes miran, por ejemplo, Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí así es? ¿Qué dice? En el principio. ¿Quién es el principio? ¿Quién es el principio del fin? Cristo. Creó el verbo, el creador. ¿Quién es el creador? Cristo. Los cielos. ¿Quiénes son los cielos? ¿Qué es el cielo? Cristo. Nosotros estamos viviendo en el cielo. Es Cristo. La tierra. ¿Quién es la tierra? Cristo, porque Cristo es la tierra prometida. Ya la tenemos. Miramos y cada palabra que usted estudia en la Biblia es Cristo. Cada palabra. Eso no lo sabíamos. Miren la Biblia y verá que cada palabra es Cristo. Toda la creación se refiere al Dios creador. Todo fue diseñado para funcionar a través del principio de la autoridad. Una semilla debe someterse a ser plantada en la tierra. La tierra es la autoridad de la semilla. Igualmente un pez debe someterse al agua para poder subsistir. El agua es su autoridad. Las plantas, los planetas. El león tiene autoridad. Métasele al león en su círculo. El león llega allá y hace un círculo y cierra su territorio. Este es mi territorio. Métasele ahí para que vean. Porque está ejerciendo su autoridad. El león no tiene la culpa y lo mata a usted, es problema suyo. Si usted pisa una serpiente y la muerde y la mata, el problema no es la serpiente, es porque usted la pisó. Métasele al león, métasele al tiburón en su círculo. El león tiene autoridad, el tiburón tiene autoridad, la serpiente, las plantas tienen autoridad. Los minerales tienen autoridad. Toda la creación fue creada bajo autoridad. Ahora, muchos confunden el poder con la autoridad, ¿no? Ya va a terminar, hermano. Muchos confunden el poder con la autoridad. No puedo dejar sin decir esto. Muchos confunden el poder con la autoridad. ¿Qué es el poder? El poder es la capacidad de mover algo por medio de la fuerza o energía. Eso es poder. Es la capacidad de mover algo por medio de la fuerza o energía. Eso es poder. Autoridad versus poder. La verdadera autoridad
siempre se encuentra autorizada, el principio que vimos allá, el principio de la autorización. Toda verdadera autoridad tiene que estar autorizada. Mientras que el poder puede ser ilegítimo y sin contar con autorización alguna. La fuerza, las armas. El poder que es usado para dañar a las personas es algo no autorizado. No es autoridad, es poder. Poder abusivo, agresivo. Los atrevidos bravucones en todos los tiempos y en todas las edades han usado el poder de esta manera. El poder consiste simplemente en energía y habilidad, pero la autoridad es el permiso y el derecho para usar ese poder correctamente. Eso es autoridad. La verdadera autoridad convierte el poder en servicio. Ojo, la verdadera autoridad convierte el poder en servicio. Cuando un presidente, ese poder que tiene, lo pone al servicio del pueblo, eso se llama autoridad. Autoridad delegada, autoridad correcta. La autoridad y el poder son inseparables. La autoridad y el poder son inseparables. Y se llegan a separar. Si se llegan a separar, el propósito de cada uno de ellos se debilita, se distorsiona, se queda completamente nulo. Un policía uniformado es autoridad, pero si no tiene arma, no tiene poder. ¿De qué le sirve el uniforme sin arma? Tienen que ir los dos. La legítima autoridad y el poder autorizado son para el bienestar de la humanidad. Usted va a saber que tiene una autoridad efectiva cuando no tengas que decir nada o estés muy tranquilo y la gente sigue respondiendo positivamente, sin necesidad de dar gritos, sin necesidad de decir: yo soy el apóstol, yo soy el que... Una persona con verdadera autoridad no tiene que alardear acerca de ella. El que mando aquí soy yo, porque yo soy el apóstol, porque yo soy el pastor. Eso lo hice yo mucho tiempo. Eso es pasado. Una persona con verdadera autoridad no tiene que alardear acerca de ella. La autoridad se muestra automáticamente, no importa del lugar donde se siente. Recuerden que yo primero era aquí, ahora estoy atrás, pero no por eso. Yo me puedo sentar aquí también, lo mismo. Me siento en cualquier parte. Recordemos que los fariseos se sentaban en las sillas del frente, ¿no? La verdadera autoridad se muestra automáticamente, no importa el lugar donde se siente. Esto es lo que se llama autoridad silenciosa. Jesús de Nazaret la tenía. La verdadera autoridad es servicio. Jesús dijo: yo no he venido a que me sirvan, sino a servir. Así se ganó la autoridad de toda la creación. Somos, diga conmigo, somos los hijos bajo la autoridad y la obediencia del Padre. Denle un aplauso al Señor, póngase de pie. Y vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Hoy has abierto, Señor, una pequeña visión, algo que va a transformar la vida de cada uno de nosotros. No podemos transformar la comunidad si nosotros no somos transformados primero. Te damos gracias, Señor. Cada uno de ustedes tiene los apuntes. El martes sale esta predicación para que la vuelvan a escuchar y tomen los apuntes, porque sabemos que aquí... Y revísenla. Y me llaman y me regañan si estoy mal, y me corrigen. Muchas gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.